Buenos días, buenas tardes, buenas noches respectivamente. Mi nombre es Luis Felipe Cano Figueroa. Actualmente soy estudiante de cuarto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública. Este video tiene como objetivo dar introducción al tema de teoría de las organizaciones. Para esto me baso en tres textos diferentes. El primero de estos es la estructura organizacional de Rodolfo Vergara, donde primero nos debemos enfatizar en la pregunta ¿qué es una organización? Donde él nos define una organización como aquel conjunto de personas que trabajan coordinadamente para alcanzar unas metas compartidas por todos. Si desglosamos un poco esta definición, vamos a entender, vamos a ver que dentro de una organización existe una división laboral que va a determinar unas actividades en particular para cada individuo, bien sean administrativas, directivas, técnicas u operativas, que al final esta especialización va a beneficiar mucho en el resultado final de la producción. También debemos tener muy claro que a comparación de otras teorías de las ciencias sociales, la teoría de las organizaciones no tiene una estructura y unos conceptos claros que la definan, porque las organizaciones son muy variables y están en constante cambio. Entonces no hay algo que la defina en sí, pero encontramos cuatro factores que nos ayudan a entender mucho más las organizaciones y esta teoría. El primer factor es el factor de la estructura organizacional, que este establece las responsabilidades jerárquicas y el trabajo interno, como el qué se debe hacer, quién lo debe hacer y cómo se debe hacer. Esto aún así va a cambiar mucho porque va a depender de las metas de la organización. Acá el autor nos da dos ejemplos. Por un lado, el de Weber y su modelo de burocracia, y por otro lado, el de Taylor, el cual nos habla de más enfocado al sector privado, como esa especialización en el trabajo, desde la rama administrativa hasta los obreros, que se ve influenciada en la producción final. El segundo factor es el factor humano, que va más relacionado a la subjetividad del individuo, ya sea su personalidad, sus ambiciones, sus ideologías, y esto acá vamos a encontrar que por un lado Weber y Taylor ven que esto no influye en nada, porque para ellos el individuo es como una herramienta, como un mecanismo dentro de la organización que se puede reemplazar por otro y no va a afectar en nada, como cambiar el engranaje de un reloj por otro nuevo y no afecta en nada. En caso acá aparece un nuevo autor que es Chester Barnard, que nos va a decir que esta subjetividad es muy importante, muy influyente dentro del comportamiento, dentro de las relaciones internas que hay en una organización, ya sea para bien o para mal. Y acá él nos define la organización como aquel sistema de cooperación de individuos, eh, los cuales siguen unas órdenes de superiores, no solo por la remuneración de un sueldo, sino también porque sienten un sentimiento de satisfacción al cumplir las metas de la organización, porque la ven muy relacionada a sus metas personales. Para entender también esto, dentro del factor humano hay dos aspectos. El primero es el liderazgo, o sea que dentro de una organización siempre debe haber un líder que coordine a los trabajadores y haga que entre sus intereses personales y los intereses de la organización se vuelvan uno solo. Por otro lado también está la estructura informal, que son aquellos comportamientos que cotidianamente entre los individuos se generan, creando como una jerarquía informal que no tiene nada que ver con la jerarquía de la estructura como formal. Nuestro siguiente factor es las decisiones, que son como el camino que debe tomar un individuo frente a distintas opciones. Acá se nos enmarca tres conceptos diferentes. Uno de estos es el concepto de rutina, que está ligado más a esos procesos ya definidos, ya establecidos, que no generan incertidumbre porque ya se sabe qué se debe hacer y qué soluciones va a dar tomar este camino. En caso, también tenemos ya la racionalidad limitada, que va más enfocada a aquellas decisiones tomadas para satisfacer una necesidad
eh, más que así no sea la, la decisión más óptima, pero que sí sea la que satisfaga más rápida una necesidad, y que esto va a depender también mucho de las características de la organización, ya sea en tiempo y en economía, digámoslo así. Y por último, el concepto de satisfacción, que va relacionado a los objetivos de la organización. Por último, el factor del entorno es aquel relacionado al ambiente exterior con el que tiene que interactuar cotidianamente la organización, ya sea el intercambio de recursos o esa adaptación que tiene que tener frente a los cambios que el mundo exterior genera para sobrevivir a esto. También otra cosa que debemos aclarar es qué es una institución. Una institución no es algo, como nos lo aclara el texto, algo similar a una organización, sino es como aquel conjunto de leyes y normas que van a dar estructura a la organización y van a definir el comportamiento de los individuos. Este concepto ya había sido usado antes de los años 60, pero para 1980 se volvió a usar como un neoinstitucionalismo que va a analizar las características del individuo dentro de una organización y cómo las reglas de la organización lo van a afectar. Eh, ya dando continuidad, mi segundo texto es Teoría de la Organización de lo Público de Harmon y Meyer, donde aquí se nos va a dividir en tres contextos diferentes. El primero de estos es el contexto de carácter decisorio, donde en primer lugar nos dicen que un administrador público no es solo aquel trabajador que cumple unas tareas para el Estado, sino que también está ligado a unas responsabilidades públicas y, y a unas leyes por cumplir. Este se va a ver enfrentado a tomar unas decisiones y a tomar acciones que pueden beneficiar o afectar la sociedad y a cada individuo que en esta viva. Estas decisiones no solo están unidas a la estructura de la organización, sino a intereses y a valores personales. Dando continuidad, también frente a este contexto encontramos dos tipos de problemas a los que la administración y el administrador están ligados. ¿Cuáles son? Estos son los problemas dóciles, que por esto no quiere decir que sean de fácil solución, si tienen un alto tecnicismo y ya tienen como una fácil formulación. Por otro lado, tenemos los problemas perversos, que carecen de una formulación, que no se sabe qué va a pasar con la solución. O sea que se puede dar una solución, pero no se sabe si va a beneficiar a un corto o largo plazo o si no va a servir para nada. Digamos que en un caso, en un ejemplo de problemas dóciles, podría ser la construcción de un puente, que si bien no se sabe dónde se puede colocar, dónde va a beneficiar más, se sabe que en su momento de colocarlo va a beneficiar mucho el tráfico de un sector de una ciudad, pero como problema perverso puede ser la pobreza o la violencia, que se puede crear un modelo de políticas públicas, digamos en Estados Unidos, y puede beneficiar mucho, puede funcionar, pero ese mismo modelo puede ser utilizado en Colombia y no va a dar, que no dé el mismo efecto. Como segundo contexto, vamos a encontrar el contexto organizacional, donde primero debemos definir qué es una organización, donde, digamos, tomé la definición de Max Weber, donde nos define que es un círculo de personas que están habituadas a seguir órdenes de dirigentes y que tienen unos intereses personales en continuar con esta dominación. Acá nos vamos a encontrar con tres campos diferentes. El interorganizacional, donde va a haber esa relación entre organización a organización y donde se va a obligar al individuo a salir de su área, de su dominio, para encontrar respuestas a sus inquietudes. El intraorganizacional va más enfocado
a, a definir la estructura y los vínculos dentro de la organización y enfocarse en el control, en el orden, en el cumplimiento de metas, en la coordinación y la comunicación de la organización. Por último está las relaciones de la organización con el individuo, que pues van a definir cómo el individuo y la organización se van a relacionar constantemente. Por último tenemos el contexto normativo, que va a influir en la toma de decisiones del individuo, en la libertad y los derechos de este, y la eficiencia que este va a tener para dar resultados a la organización. Por último, mi otro texto es La argumentación administrativa, de Christopher Hood y Michael Jackson, donde nos va a decir, a enfocarnos en las doctrinas administrativas, que son aquellas ideas específicas usadas en los procesos de decisión, eh, de cuál es el mejor método para administrar. Acá se nos da tres ejemplos distintos. Uno de carácter más que todo eh, de carácter militar, como primera persona, donde el individuo abandona sus metas personales por las metas de la organización. Un segundo va relacionado a los negocios como segunda persona, donde el individuo va a ser remunerado por los salarios y va a buscar un beneficio de estos y un mayor tecnicismo y eficacia en los procesos de organización. Y un tercer ejemplo es más de carácter religioso, donde es de tercera persona, donde el individuo deja de lado su ego y se enfoca más en procurar buscar un bien común, enfatizarse más en un interés general, abandonando, pues, como ya lo dije, su ego y enfocamos en un altruismo. Acá vamos a encontrar que por un lado están las doctrinas, que son como aquellas ideas de la manera correcta de administrar, y las justificaciones, que van a ser esas razones que respaldan a las doctrinas, y dentro de estas encontramos tres tipos de justificaciones: una es de tipo sigma, una de tipo lambda y una de tipo teta. Ya para también finalizar están eh, las filosofías. Las filosofías es como aquel contexto donde se reúnen varias doctrinas. Acá encontramos las filosofías de tipo de asociacismo, cameralismo, utilitarismo y generalismo. Y ya también para terminar, acá en este texto se enmarca dos teorías diferentes. Una por parte de Hobbes, que nos dice que se debe encontrar el procedimiento, el método exacto para dar orden en una organización. Y por otro está el más adecuado, que digamos sería el de Aristóteles, muy influenciado pues por la retórica, donde se va a decir que no hay un solo método que defina a la organización, sino hay distintos, porque como ya se ha dicho, las organizaciones van en constante cambio, van a variar mucho, y esta retórica de la que habla Aristóteles va a influenciar mucho eso. Y ya para terminar, pues como conclusión, si bien acá el tema principal es la organización y su estructura, debo recalcar, enfatizar y sacar a la luz que el individuo es muy importante en la organización, porque es un elemento que muchas veces en la organización se va a ver a un lado, porque no se ve como importante, porque se ve como que se puede reemplazar, pero no, porque como ya se ha evidenciado, la subjetividad de cada individuo va a influir mucho en la organización, y que las metas personales de un individuo, el bienestar del individuo, va a importar mucho en la organización y en su productividad. Muchas gracias.